mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer nuestra cuentita 100% free to play. Ya estamos en el 236 días de esta hermosa cuenta. Hoy vamos a traer información referente al nuevo calendario semanal que ha venido el juego, a la nueva criatura de intercambio que tenemos aquí en el juego. Les adelanto que es Bumpy. Tenemos a un evento mundial que también tenemos de nuevo aquí en el juego. Una nueva girosfera con nuevos recursos, nuevas recompensas y una nueva criatura al nivel 40. Y muchas cositas más, así que no te lo pierdas. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, estamos aquí en el calendario mensual. Ya estamos a 4 días, bueno, 3 días para que podamos abrir el último sobre de este mes de febrero, que realmente no es tan bueno como habíamos comentado anteriormente. Pero esto no es lo que nos importa el día de hoy, porque el día de hoy vamos a informar sobre el nuevo calendario semanal que tuvimos aquí en el juego. Bueno, tenemos moneditas, puntos bit, puntos de temporada, ADN, ámbar y billetitos, 300 billetitos, wow, eso es bastante. Y lo más importante, nuestro sobrecito el día 7, y que vienen cosas muy buenas. Lo penoso es que la probabilidad es muy baja también, ¿no? Tampoco es que vamos a aspirar a esto. Menos del 1% del Spinotazucus y el Monostegostops, muy buenas criaturas híbridas. Tendríamos el Supranotitán también con menos del 1%. ¿Por qué? Porque esta criatura es muy rara. Es el mejor híbrido muy raro que tenemos en el juego. Por lo menos está ahí, ¿no? Entre los puestos 1 y 2. Parasaura. Parasaura. Y también el Gigakilocéfalos, que nos salió en otro eventito de la girosfera, si mal no recuerdo, de la semana pasada. Entonces aquí tendríamos, también tiene menos del 1%. El Tropiogopteros menos del 1%. Bueno, está bien. Todos menos del 1%. Así que creo que nos vamos a aspirar a tener, serían criaturas muy raras. ¡Wow! Que Ludia se pasa de troll. Más que seguro que nos salga un Euplocéfalos o un Parasaurolophus. O mejor aún, un Seyangopterus. No sé qué basura nos saldrá al final del séptimo día. Bueno, hoy tenemos, ojalá tengan suerte ustedes, o también aquí esta cuentita. Esperemos igual a ese día. Bueno, el día de hoy también vino Bumpy, como les había comentado en videos anteriores, la nueva criatura de intercambio, muy buena porque es una criatura estrella. Aquí está Bumpy, aunque por sí tampoco es que sea de las mejores herbívoros que tengamos, pero ahí está Bumpy, ¿no? Muy bonito el anquilosaurio que tenemos aquí. Muy bonito el Bumpy. Bueno, ¿qué nos pide? Obviamente nos pide 3 criaturas muy raras. Entre ellos tenemos este Stegosaurus. Tenemos el Ankylosaurus Euplocéfalos, ¿no? El Ankylosaurus lo tengo aquí. Euplocéfalos es una criatura de ámbar. Creo que esta va a ser la más difícil de conseguir, porque esta cuesta 25.000 de ámbar. Así que bastante carita, ¿no? Y tendríamos el Giganotosaurus generación 2, que este está en choque de titanes, así que lo pueden desbloquear en este mes de febrero. Y tenemos el Ya cabrón, hable bien. Vejerpetón, ya no sé ni hablar. Vejerpetón, una criatura anfibia que vamos a tener en el próximo torneo, así que ahí tendríamos la oportunidad de poder obtener a Bumpy. Aunque lo mismo que siempre les recomiendo, cuentas nuevas no lo recomiendo. 1000 veces quédense con un Giganotosaurus al 40 y un Vejerpetón al 40 antes que un Bumpy al 10. 1000 veces mejor esas criaturas antes que un Bumpy al 10 para cuentas nuevas. Para cuentas antiguas que te sobran las criaturas, obviamente hagan el intercambio para coleccionar a Bumpy. El hecho que Bumpy regrese a lo que sería el barco de intercambio viene con las misiones secundarias. Como les había recomendado la vez pasada, muy bueno.
Críen un anquilosaurio, que es por ADN. Críen un Hoplocéfalos, que es por ámbar, 25.000 de ámbar. Y críen un estegosaurio por ADN. Y todo ello conlleva obtener un sobrecito que vas a tener una criatura legendaria, una de ellas. Vas a obtener una criatura de estas de aquí también. Para mí me vendría bien un Hoplocéfalos, que sería mejor. Y vas a obtener otro tipo de recursos, ¿no? Entre ADN y ámbar. Así que sigue siendo rentable este tipo de misiones. Por lo menos hasta el nivel 4. Porque estaríamos hablando de crianza, de evolución a nivel 10, crianza... A ver, nivel 1, crianza de los muy raros. Nivel 2, evolución al 10. Evolución 3, nivel 3, la crianza de los legendarios. Y la 4 es al nivel 20, si mal no recuerdo, de los legendarios. Hasta ahí creo que sigue siendo rentable. De ahí para adelante, si tienen las criaturas, vayan viendo si pueden completar los 7 niveles. Y si no, quédense por ahí entre el nivel 4 o máximo el nivel 5. Eso igual depende de las criaturas que ustedes tengan. Pero que hay que hacer las misiones secundarias, hay que hacerlas. Sea 1, 2, 3 o más niveles. También vino una nueva misión de evento mundial. Una misión mundial que nos pide: evoluciona tus herbívoros para ayudar a la comunidad a ganar una recompensa especial. Entonces tenemos los billetitos de rigor y el sobrecito que nos van a dar uno de estos híbridos. Uno de estos híbridos para su cuenta. Bueno, esperamos que sea uno de los más fuertes, ¿no? Por lo menos un muy raro, cualquiera que sea, para mí me vendría excelente. Entonces al final de que completemos las misiones, vamos a poder obtener una de estas criaturas. Bueno, estamos aquí en el menú de batallas porque vamos a ver la información de los eventos de esta semana. Pero antes de entrar de lleno a eso, les voy a informar para quienes han preguntado en los comentarios si obtuve a los compis, chicos y chicas. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Por fin los desbloqueamos con esta cuentita, así que pronto lo verán a nivel 40 a esa criatura. Para el próximo torneo, obviamente del día viernes, tendríamos a este Bellegerpetón, un anfibio muy bueno, realmente muy bueno, vayan por él. Aparte de los que quieran desbloquear a Bumpy, o si no, para tener esta criatura en tu roster. ¿Qué otras cositas tenemos en esta semana? Bueno, el día de hoy que estoy grabando tenemos estos eventos que ya los completaré. El Microposaurio es un legendario común que ya ha regresado, así que ustedes ya lo han de haber tenido desbloqueado. Ya han de haber tenido otra copia. Tenemos un evento de la obtención de uno de estos híbridos o algún legendario común. Ve, aquí están los compis también. Un legendario común o el tiranosaurio también está por aquí. Entonces, ¿vale la pena? Sí, yo creo que sí. Son 10 batallitas con ámbar y con algunos tipos de recursos. Y las criaturas no son tan difíciles. Así que ya les anticipo que vale la pena. Ya lo vamos a hacer ya mismo. Ha venido la nueva girosfera. Esta girosfera se las había comentado la semana pasada que iba a llegar, ¿no? Esta girosfera se trata de los recursos para poder desbloquear a Bumpy. Los dos legendarios, el Bellegerpetón y el Giganotosaurus. Dos legendarios muy buenos. Bueno, uno es tanque y el otro es mixto. Mejor es el anfibio, antes que el carnívoro. Pero bueno, entonces son dos criaturas legendarias. Uno de ellos puedes obtenerlos. Tenemos 3 de los muy raros también para el intercambio con Bumpy. Uno de ámbar, el resto mercadito de ADN. Preferiblemente que te salga el de ámbar, porque ahí te ahorras el ámbar. Pero si no, bueno, ahí están las otras criaturas también. Recursos de ADN y ámbar y recursos de ADN y ámbar. Les anticipo, este videito lo vamos a traer el día de mañana. Les anticipo ahora, muy recomendado. Así que vayan haciéndolo mientras sale el videito. Vayan haciendo esta girosfera. Son 550 billetitos. Muy bueno, muy recomendado. No he visto la dificultad por si acaso. No he tocado todavía nada del juego. En lo que respecta a la girosfera, ya el día de mañana lo haré para grabar el videito. Entonces ustedes vayan haciendo esta girosfera.
para que vayan obteniendo esas recompensas. Bueno, aquí esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Tenemos eventos comunes. Tenemos otro evento, ¿ves? Otro evento legendario. Muy bueno, Cenozoico ahora. Excelente. Igual veremos más adelante qué tipo de criaturas nos vamos a tocar. Porque para mi cuenta, esta cuenta nueva la veo difícil. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una criatura legendaria común que viene dentro de 2 días. El Litzitix. Ahí estamos. Un legendario común acuático y un Cenozoico, el Porus Racus. ¡Qué nombrecitos! En serio, Ludia, te pasas que es un trabalenguas. Bueno, no es responsabilidad de Ludia realmente. Son los descubridores de los fósiles que le ponen esos nombres tan feos. Bueno, tenemos aquí otro evento legendario. Ve, hora de voladores, ¿no? Pterosaurios. También lo veremos más adelante si valen la pena. Pero vayan ahí sacando sus pterosaurios, ¿eh? Mi cuentita no tiene muchos. Bueno, veamos, continuamos. Obviamente el torneo que ya lo comentamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada interesante. Esto es eventos de comunes. Creo que es de comunes o de muy raros. Bueno, aquí tenemos otro evento de legendarios que son los herbívoros. Vienen eventos ya específicos, ¿no? O son carnívoros, o son herbívoros, o son pterosaurios, o son anfibios, ¿no? Son específicos esos eventos que están viniendo. Y regresa el Ostafricosaurus, ¿ah? Para tener otra copia para mi cuenta, o si no, para que lo desbloquees. Esos serían todos los eventos que tenemos en el transcurso de estos 6 días. Bueno, estamos con la criatura del día de hoy. Hoy tenemos un volador, y no cualquier volador. Hoy tenemos un volador híbrido. Aquí lo tenemos. Tenemos al Tropiogopterus. Muy bonito los colores. Y el modelado me encanta. Mira esa rasgadura de las alas membranosas que tiene. Buenísimo. Se le da como que se le han reventado al vuelo. Me encanta esta criatura. Hermosísima criatura. Este híbrido obviamente es la fusión de ¿qué? Del Tropiognathus y el Shillangopterus. Ahí lo tenemos, 2 criaturas, en este caso de mercadito de ADN, nos dan a este Tropiogopterus. Vamos a darle a comer sus últimos 2 niveles. Vamos allá, qué bonito. A ver, vaya a comer. Vaya a comer. Ahí lo tenemos. Se zampa ahí el... ¿Qué también le pondrán allá? No creo que sea maíz. Bueno, ahí tenemos el Tropiogopterus. Tiene 2109 de vida con 805 de ataque. Muy buenos ataques, aunque un poquito bajo la vida, pero sigue siendo una criatura muy útil. Vamos a ver qué nos dice Ludia sobre esto. ¿Sabías que el Tropiogopterus tiene una envergadura de ala de 5,5 metros? Es uno de los pterosaurios más ligeros y rápidos. Tropiogopterus significa ala de quilla, lo que resalta su increíble agilidad. El Tropiogopterus tiene una cresta combinada parecida a una quilla y su pico y su cabeza puntiaguda. Una quilla en su pico y su cabeza puntiaguda. Ok, sí, no, mira el pico de la nariz, parece que fuera un Rodolfo el Reno. Y obviamente tiene un peinadito punk, con membranas, porque no tiene pelo. Ok. Debido a sus largas patas y su complexión ligera, el Tropiogopterus no tiene problemas para lanzarse por los aires. Muy bonito, realmente me encanta este pterosaurio. Bueno, vamos a hacer la comparativa respectiva. Vamos a empezar primero recordando un poquito que la vida de Tropiogopterus es 2109 y su ataque es 805. Tiene una producción de monedas de 140.919 cada 6 horas. Eso nos da una producción de 23.487 cada hora, dándole el tercer puesto de los mejores productores de moneditas en mi parque.
El primer lugar lo tiene el Deinonychus, el segundo el Spinosaurus Gen 2 y ahí entraría el Tropiogopterus, este híbrido muy raro, ya quitándole el puesto al Unaisaurus. Sacando del top 10 el Ichthyostega. Chao Ichthyostega, nos vemos en una próxima vida o con un generación 2. Bueno, vamos a lo que respecta a vida. En el caso de vida, el Tropiogopterus con 2109 de vida se queda en el cuarto lugar. Cuarto lugar superando al Unaisaurus que estaba obviamente en el cuarto, bajándolo. Este es la última criatura que estaría en el quinto. Y el Teresinosaurus nos supera. Y eso que el Teresinosaurus es un legendario común. Vean esa criatura, por eso me encanta el Teresinosaurus. Tiene bastante vida. Y sacando de lo que es top 10 de los mejores dinosaurios con vida, en este caso con la mayor cantidad de vida, quitamos al Microposaurus. ¿Ok? Sacamos el anterior un Ichthyostega, ahora el Microposaurus. Chao, del top 10 de los mejores dinosaurios tanques. En este caso los que tienen mayor cantidad de vida, ¿no? Los que tienen mayor cantidad de vida en mi parque. Vamos a lo que es ataque. Ahora, el Tropiogopterus tiene 805 de ataque. Muy bueno, muy buena producción de ataque que tiene. Útil 100% en Liga Dominadores. ¿Qué es lo que se queda con el tercer puesto, no? Por debajo del Spinosaurus Gen 2 con 874 de ataque y el Deinonychus con 850 de ataque. El Tropiogopterus se queda con 805, muy lejos del Tiranosaurio, que es el mejor legendario común, que tiene 612. Ahí terminaríamos el top con el Shunosaurus con 530, ya sacándolo al Prionosuchus con 505. Chao Prionosuchus, nos vemos en una próxima vida. En el caso del poder de combate, estaríamos hablando que el Tropiogopterus se quedaría con 6017 puntos, que es una relación entre vida y ataque, ¿no? Una producción, un poder de combate muy bueno, porque el Tiranosaurio, que es el legendario común más alto, tiene 4074. Con este poder de combate se queda en el tercer puesto de las criaturas más poderosos, por debajo del Spinosaurus Gen 2 y el Deinonychus, sacando del top al Prionosuchus con 4141 de poder de combate. Bueno, vamos al eventito del día de hoy. Sería el enfrentamiento carnaval. Oh, el enfrentamiento carnaval. Ya estamos en carnaval, ¿no? Me había comentado cuáles son las recompensas. Ojalá nos salga alguna de estas 4. Si no, bueno, lo otro sí no me interesa. Vamos allá. 2 pterosaurios y un carnívoro. Ok. Ahí está el Tropiogopterus. Aquí lo tenemos. 2 carnívoros. Vamos a utilizar el carnívoro porque no tengo buenos voladores, exceptuando uno que otro. Vamos a llevar al Tanicolagreus como tanque y ahí sí llevamos a un Pteranodon y llevemos al Tropiogopterus. Vamos a probar el poder del Tropiogopterus aquí. Vamos allá, 7 milloncitos al ataque. Ok. Tenemos el Tropiogopterus rival, no nos va a matar, así que... ¡Ay, qué bruto! Pero bueno, no quería hacer eso. Primer fail. Bueno, por lo menos no nos baja vida, nos salió bien, en lo que se puede decir. Ahora sí ponemos escudo. Vamos a ver. Ok, sigamos poniendo escudo. Bueno, ahí sí ya nos guardó 2. Vamos a guardar. Nos debería tirar los 5. Exacto. Bueno, ahora sí les toca a los voladores sacar al equipo adelante. El Tropiogopterus tiene buen ataque, pero tiene poca vida en comparación a otras criaturas, así que lo reviento con 3 ataques. Este de aquí, no, este aquí me va a matar, así que voy a guardar. Que se encargue el Tropiogopterus de estos 2 últimos. Tiene poder suficiente
para hacerlo. Es nuestro primer híbrido muy raro al nivel 40. Ya tuvimos al Diplotator, el híbrido raro a nivel 40, pero este es nuestro primer muy raro. Wow, mira la cantidad de vida que tiene este animal, ¿ah? Nos hizo pegarle bastante. Ahora, obviamente, me va a tocar protegerme. Vamos allá. Ay, qué lindo. Y aunque no hicimos el último ataque del Tropeogopterus, pero él nos da la victoria con 2 derrotas del enemigo. Listo. Muy bonita criatura. Muy recomendada llevarla al nivel 40. No saque más copias, solamente con una es más que suficiente. Vamos a la siguiente. Ahora nos pide 2 carnívoros y un pterosaurio. Ok. Vamos a llevar igual al Tanicolagreus. Y llevemos un... Vamos con Cavenator. Llevamos un pterosaurio y vamos con este. Guardamos. El Concavenator tiene buen ataque, así que ese nos tendría que dar la victoria. Me parece. Vamos a tirarle 3 más. Uy. Se guardó 1. Pero no lo voy a matar. Voy a guardar y esperamos el siguiente. Debería tirarnos los 4. Ah, nos tiró 2. Ah, ya. Muy bien. Te quedaste con 2. Ahora sí te voy a matar. Tenemos ventaja ya con eso, ¿no? Somos los primeros que golpeamos. Mortalmente, obviamente. Y tenemos ventaja. No nos ataca. Muy bien, guardamos. Quiso que lo atacáramos. Ahí tiene que lanzarnos los 5 si quiere ganarnos. Este compa ya está muerto. Mas no le han avisado. Vamos a darle. Y ya estamos. Bueno, realmente no es un evento complicado, como ustedes pueden darse cuenta. Solamente hay que tener las criaturas. En este caso, pterosaurios y carnívoros. Supongo que la última pelea también va por ese lado. Ya la vamos a ver. Y terminaríamos el combate 2. Muy bien, el Dimorphodon. Listo. Carnívoros y pterosaurios. Ok. 2 carnívoros. Vamos a llevar al Dilophosaurio. Y llevemos a uno de estos chicuelos. Bueno, los 2 vamos a llevar. Ah, no, mira, vamos a llevar al Litronax. Vamos a llevar a uno de estos y al Litronax. Aunque no tenga mucha vida, pero tiene ataque. Y con... ¡Ay, qué bruto! Espérate, no, me faltó un pterosaurio. Me faltó un pterosaurio. Entonces te quedas Litronax. Lo siento, chico. Lo siento. Vamos a llevar al Pterodactylus. Ok. Bueno, lo íbamos a llevar al Litronax. Más adelante igual haremos su showcase cuando lo tengamos a nivel 40. Vamos allá. Bueno,
interesante. Me guardó. Eso quiere decir que podría tener los 4. Ahí está. Dicho y hecho. Ay, no le pegué. No lo maté con eso. Tendrías 3, ¿no? 3. Con 2 no me matas. Así que voy a ponerte 1 y guardamos el resto. Ah, me guardaste todo. Ok. 7. Wow. Me hace el superpoder el Criolophosaurus. Tremenda cresta que tiene el Criolophosaurus. Parece un indio que tiene esa cresta arriba. Te aguanto 1. Wow. Tremendo ataque que tiene esa bestia. Y ya está muerto. Porque así me guarde. Yo tengo 2 y con 2 lo reviento. Bueno, chicos. No ha sido un evento complicado. Y por la complejidad que tiene, que no es muy alta. Bueno, háganlo. No pierden nada en intentar. Tratar de sacar una criatura buena. Estamos perdiendo 21 millones de moneditas porque cuesta 7 millones cada uno de las batallas. Y a ver qué tenemos. Vamos ahí. Si la suerte nos acompaña. O un común. Bueno, esa es la suerte, chicos. Cuéntenme ustedes qué les salió en este sobrecito. Bueno, esto sería todo lo que respecta al videito de hoy. Espero que les haya gustado la información. No se olviden de suscribirse al canal quien no está suscrito y dejen su hermoso like, que eso ayuda bastante al canal para seguir creciendo poco a poco. En este momento ya tenemos 2500 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en el canal y que les guste el contenido. Poco a poco traeremos más y más contenido de este grandioso juego y de otros juegos de dinosaurios, así que no te lo pierdas. Ahora sí me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.